Buenas tardes para todos, los presentes y también todos nuestros amigos virtuales, los directivos de la institución. Para todos, muy buenas tardes. Vamos a presentarles un documento, el trabajo que vamos a presentar o que voy a presentar es en esencia un trabajo de investigación realizado por el suscrito, el cual se encuentra publicado, que al final en la última diapositiva les estaré dejando el link, el enlace donde se puede ubicar el libro publicado. El resultado de investigación de un trabajo didáctico que vamos a iniciar. Entonces ya les voy a decir cómo se hizo, cuál fue todo el proceso y por qué es innovador este proceso, que en esencia inicialmente es como ir al aula de clase, pero no a dictar clase. Ese es el primer objetivo fundamental del que vamos a hablar, y les voy a explicar también cómo funciona para que no se haga. Funciona perfectamente tanto para la parte de la formación presencial como de la formación virtual, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Vamos, no sé si ya nos la están presentando, sí, bueno, entonces creo que me voy a correr un poquito para allá para poder hacerlo, poder ir observando. Bueno, entonces, primero, partimos de una pregunta muy interesante. ¿Qué competencias deben tener los profesionales del siglo XXI? Esa es una gran pregunta bien interesante. ¿Por qué? Hoy en día todo está cambiando. De hecho, uno de los cambios grandes que tenemos, hablamos de las competencias investigativas. ¿Somos buenos investigadores? ¿Trabajamos bien la investigación? ¿Y cómo utilizar la investigación para crear conocimiento? Como el único medio existente para crear conocimiento, la investigación. Es ahí donde los resultados de las investigaciones, ¿qué son? Nuevo conocimiento, nuevos descubrimientos, nuevos elementos que estamos construyendo. Ahí necesitamos que nuestros futuros profesionales sean buenos en el campo de la investigación, sean buenos investigadores, pero también que tengan competencias digitales. Qué complique ahorita con lo de la pandemia y no utilizamos la virtualidad, y entonces tuvimos problemas algunas cuantas instituciones de educación superior. Y, por supuesto, también las de básica y media, porque no tenemos competencias digitales. Esos son los problemas muy complejos que tenemos en la actualidad, cuando contamos con múltiples herramientas. Tenemos todas las herramientas que podemos manejar a nivel educativo, las herramientas, por ejemplo, que nos ofrece Google for Education, que son supremamente importantes, supremamente utilizables en la parte virtual, pero que también nos permiten trabajar desde la presencialidad. Es ahí también. Y con todo eso, si tenemos profesionales buenos en investigación, buenos en competencias digitales, podremos alcanzar con profesionales que sean capaces de autorregularse, entendiendo la autorregulación como esa capacidad que tenemos los seres humanos para evaluarnos, autoevaluarnos a nosotros mismos y entender dónde soy fuerte, dónde soy competente, dónde tengo falencias, dónde tengo debilidades. Y por supuesto, ¿cómo hago para conseguirlas? Aceptar que tenemos debilidades. Y por lo tanto, buscar entonces de inmediato esa partecita tan importante de cómo convierto esas debilidades en oportunidades, en fortalezas, que ayuden a que seamos cada vez más competitivos. Sigamos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué puede ser la estrategia didáctica? La anterior, por favor. La estrategia didáctica, como su nombre, ahí está el libro que ahorita les dejo donde esté el enlace. Bueno, primero que todo, ¿qué pasa? El docente con la estrategia didáctica lo que tiene es que pasar de convertirse en un docente, pasar de ser el docente que dicta la clase a, como decía, no se va a dictar clase. Debe ser el orientador del proceso de formación. Allí el estudiante al aula de clase debe ir exclusivamente a crear conocimiento, con la orientación del docente, por supuesto. Entonces, ahí, ese es un punto importante. ¿Para qué hacer? Construcción de conocimiento en el aula, ya sea en el aula física o en el aula virtual. Cualquiera de las dos funciona perfectamente. Ya vamos a mirar cómo funciona. Entonces los estudiantes se nos convierten en actores activos de la formación. No son pasivos como lo tradicional, cuando llegamos a dictar la clase magistral y el estudiante toma nota, y el dueño del conocimiento, ¿quién es? El docente únicamente. Es el profesor el dueño del conocimiento, el que lo sabe todo. Esa no es. El que debe construir el conocimiento debe ser el estudiante. Por lo opuesto, el docente va a ser, con la estrategia es más exigente un poquito. ¿Por qué?
porque el estudiante debe investigar, debe buscar, debe consultar. Por lo tanto, el docente debe estar preparado a ver qué preguntas le van a hacer sus estudiantes, porque podemos correr el riesgo de que nos pregunten algo, qué pena, ese tema no lo había conocido, lo diga el docente, sería peligroso, ¿no? Bueno, no lo sabemos todo, pero la clave está en decir, bueno, no tengo esa respuesta hoy, pero en la próxima clase con el mayor gusto se la traigo. Y es un compromiso. Sigamos, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo fue el proceso de la investigación? El proceso de la investigación se hizo una validación mediante, es decir, yo en ese caso preparé la estrategia didáctica, como consideré que fuera esencial, para cambiar el esquema de formación. Entonces, preparó la estrategia didáctica. Luego fue necesario buscar en una institución de educación superior un grupo, un curso que tuviera mínimo 2 grupos. ¿Con qué objetivo? Que uno de los cursos, a uno de los grupos yo les dicté el curso aplicando mi estrategia didáctica, con la condición de no cambiarle ni una letra al diseño curricular. Solamente lo que se cambia es la forma de dictar la clase, de orientar el proceso de formación. ¿Listo? Se hizo y el otro que lo dictara el profesor tradicional con el método tradicional. Al final del curso yo preparé una prueba tipo Saber Pro. Bueno, de hecho ayudo a preparar esas para administración de empresas con el IFES. Entonces, pues había experiencia en ese campo. Entonces, hice la prueba y la aplicamos el mismo día, a la misma hora, a los 2 grupos. Ese fue el objetivo. Y luego nos sentamos a calificar. Director académico y los 2 profesores, previamente haberles entregado una plantilla con las respuestas apropiadas. Luego, ¿cuál sería la sorpresa cuando terminamos? Y el curso intervenido con la estrategia didáctica obtuvo un 92% de asertividad en las respuestas. Es decir, el grupo que yo le dicté el curso con la estrategia didáctica. Y el grupo control obtuvo un 39% de la asertividad en las respuestas, a sabiendas de que no se le había cambiado ni una letra al diseño curricular, porque no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque ese es el que está aprobado por Ministerio de Educación en el caso colombiano, ¿cierto? Entonces no se puede cambiar. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la actividad de enseñanza-aprendizaje con la estrategia? Primero que todo, el docente informa, no se dicta clase, se construye conocimiento. Ese es el trabajo del primer día de clase, ¿no? Ese va a ser el trabajo que va a hacer el profesor. Sencillamente, aquí no venimos a dictar clases, venimos a construir conocimiento, todos, con los estudiantes con la orientación del docente. Ese es el punto. Entonces, informa a los estudiantes las actividades que se van a realizar. El primer día le dice, bueno, la actividad para la próxima semana es tal cosa. Con base en esa actividad que vamos a hacer la próxima semana, ustedes deben buscar, consultar información. ¿En dónde? En Google Académico, en las diferentes bibliotecas virtuales, en los repositorios de las universidades, que son supremamente importantes porque tienen información oportuna, reciente. Ahí es donde están. Entonces, busquen información no para que se le entreguen al docente, sino para que traigan con qué hacer discusión formativa y hacer discusión de pequeño grupo colaborativo. Entonces, ¿qué ocurre? Se solicita a los estudiantes consultar toda la información. Listo, vale. Entonces, ahí por eso tenemos la bibliotecas virtuales. Ahorita sí que está bien utilizado en el campo de la virtualidad con el problema de la pandemia. Entonces, pero eso funciona perfectamente en los 2. Sigamos, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se hace? Como ya previamente se les dijo a los estudiantes que debían consultar para el caso de la presencialidad, entonces ellos traen apuntes, borradores, fotocopias, impresos, lo que quieran. Entonces se organizan en grupos de 4 o 5 estudiantes, de pequeño grupo colaborativo. Y el profesor previamente, antes de organizarlos en el pequeño grupo, ha preparado un documento con 2 preguntitas nada más, relacionadas con el tema que previamente se les dijo que investigaran, que buscaran, que consultaran. Y les entrega a cada grupo una hojita con el documento, con las preguntas que están allí. Entonces, los estudiantes, entonces, ¿qué hacen? Ahí se han que formar unos roles para que haya un orden en la discusión. Debe haber un moderador, un relator, que se encarga de ¿qué? De leer el documento que se les entrega y asegurarse que todos lo entendieron. Un secretario que va tomando nota. Y los otros
son actores activos de la discusión de la construcción de conocimiento. Entonces, ahí el moderador, por supuesto, ¿qué hace? Permitir que no todos hablemos a la vez, sino que tengamos un orden para que nos escuchemos. Bueno, entonces los estudiantes, ¿qué hacen? En medio de con toda la información que consiguieron, deben llegar a un consenso. Y con ese consenso responden las preguntas que se les formularon previamente en el cuestionario del docente. Ellos lo hacen muy bien. ¿Por qué? Ellos son pares académicos. Entre ellos tienen el mismo nivel de formación. Por tal motivo, es más fácil que entre ellos se entiendan más fácil que lo que le entienden al docente. ¿Cierto? Ahí construyen conocimiento con la orientación del docente. Pero ahí hay un pequeño problema que a veces cometemos los profesores. Y es lo que les quiero pedir, que por favor no cometamos ese error. El error de dejarles el taller y retirarse el profesor a otro lado. No, ese es el error grave. El profesor debe estar ahí, con un documento que yo lo llamo ficha de observación actitudinal de los estudiantes. ¿Qué es ese el objetivo? El objetivo es que el profesor está ahí, observando que de pronto un grupito tuvo algún inconveniente, no entendieron algo, alguien levanta la mano y va al profesor y les explica, sin resolverle las preguntas, ¿no? Esa no es. Y les explica cómo funciona. Entonces, ¿qué hace el profesor? Vigila. ¿Qué vigila? Que haya participación activa de todos los estudiantes, que todos participen en la discusión. Que no haya alguno que, por ejemplo, llegó la estudiante María y dijo, para mí, el concepto es este, y el otro simplemente acentúa. No está creando conocimiento. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer entonces? Mirar que el estudiante defiende su posición con argumentos. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de títulos valores. Y llega María y dice, para mí los títulos valores son el papel moneda, los cheques, las letras de cambio, ya. Pero llega Juan y le dice, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, el Código de Comercio colombiano en su capítulo 3 determina que también existen, que también son los pagarés, también son a nivel internacional, a nivel de comercio internacional, están las facturas cambiarias, están algo otros elementos, los bonos, los títulos de inversión, entonces, ¿qué está haciendo Juan? Está defendiendo su posición con argumentos, ¿de acuerdo? Porque está diciendo de dónde obtuvo la información, ¿de acuerdo? Esa es. Ahí, ¿qué más mira? Que la discusión haya respeto con el compañero. Que yo no estoy de acuerdo con su posición, se la respeto. Que no se la comparta es otra cosa. Si tengo cómo rebatirla, lo hago con argumentos. ¿De acuerdo? Ese es el punto importante. Y luego de haber llegado a esos acuerdos y haber observado eso, es importante socializar esos acuerdos al gran grupo. Que cada grupito, uno del grupo, nos cuente a todo el gran grupo a qué acuerdos llegaron con la orientación del docente. De tal manera que el docente acentúa, corrige los equívocos que hayan habido o hace algún argumento adicional a la respuesta de cada grupito. Y entonces todos aprendemos de todos. Entonces, ahí está, entonces con el acompañamiento. Es aconsejable que en este proceso, esos talleres que se hacen, se les reconozca una partecita de nota calificable. ¿Por qué? Cuando hacemos eso, entonces también estamos consiguiendo una cosita importantísima que se llama evaluación formativa. Porque cada vez que digamos cada semana hacemos un taller, cada semana los estudiantes quieren mejorar. Entonces eso los motiva a buscar más información, a construir más, a encontrar conocimiento. Sigamos. Es ahí lo importante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué competencias se alcanzan con esta estrategia? Primero, alcanzamos competencias comunicativas. ¿De dónde? Pues claro, con las discusiones entre los pares académicos, entre los pequeños grupos. Ahí aprendemos a comunicarnos con respeto. Esa es una competencia bien interesante que ya casi tenemos que tenerla porque es muy importante tener esa, podernos comunicar. ¿Qué más? Competencias interpretativas e investigativas. ¿Dónde se consiguen? Pues con las consultas en revistas especializadas, en Google Académico, en los libros, en los repositorios de las universidades. Ahí estamos consiguiendo que nuestros estudiantes se motiven, se animen. Y como diríamos en un momento, diría un amigo mío, no comamos enteros, sino que vayamos más allá.
No nos quedemos con lo que solo nos dijeron, sino también, no, investiguemos. Les digo ya a mis estudiantes, no se preocupen, cuando ustedes lean inclusive un libro mío, colóquenlo en duda. Y el profesor lo hizo, lo escribió hace 5 años, 10 años. ¿Será que eso es actual todavía? Pónganlo en duda y investigue. No me lea el libro, haga conversatorio con el libro. Esto dice el autor, ¿y qué pienso yo? Y escríbalo. Ahí está, construyendo conocimiento. ¿Qué más? Ganamos competencias argumentativas. ¿Por qué? ¿Dónde? En la discusión con argumentos. Ahí, como el ejemplo que les colocaba del Código de Comercio, ahí estamos buscando argumentos. Cuando buscamos, depende de la materia que tengamos. No, es que fulano dijo tal cosa, sí, pero es que el autor fulanito de tal manifiesta tal cosa. Ahí está discutiendo con argumentos. Entonces estamos ganando competencias argumentativas. Y por supuesto, ganamos competencias propositivas. ¿Cuándo? Cuando proponemos los acuerdos. Cuando estamos proponiendo qué acuerdos llegar. Siga. Y entonces, ¿eso para dónde nos conduce? A buscar un conocimiento permanente y pertinente. Entonces, ¿con qué? Entonces, con la búsqueda de información pertinente estamos buscando, actualizándonos a diario. Recordemos que hoy en día no podemos pensar en estar formándonos a nivel nacional. Sí, formámonos a nivel nacional, pero con pensamiento global. Hoy en día todos los mercados internacionales se mueven a diario. La dinámica de los mercados, de las competencias, las demandas, es cada día cambiantes. Por tal motivo, si no estamos actualizados permanentemente, llega un momento que lo que sabemos ya como que no es pertinente, ya no es en ese momento. Entonces actualizar de conocimientos de los mercados globales. ¿Qué está sucediendo en los mercados, digamos, chinos en este momento? ¿Y cómo nos puede afectar positivo o negativamente nuestros mercados nacionales? ¿Qué se está moviendo a nivel político en el mundo? ¿Qué competencias nuevas están pidiendo los empresarios, los industriales de diferentes países del mundo? Hoy no podemos pensar en competir Bogotá con Soacha, con Chía, no. Tenemos que competir es con el mundo. Si no entonces tenemos que tener las competencias necesarias, que cada día nuestros empleadores van a ser más exigentes. Y entonces eso nos permite, ¿qué? Ganar competitividad a nivel de producción de bienes, de servicios, a nivel global. Y uno de servicios muy importante, en el cual debemos ganar muchísima ventaja positiva, ¿sabe cuál es? La educación. Si no tenemos una educación de muy buena calidad, donde el estudiante aprenda a autorregularse, como decíamos inicialmente, nuestros profesionales se autorregulen y estén todos los días aprendiendo, como decía por allá Usubel, ¿no? ¿El aprendizaje es para cuándo? Todos los días y para toda la vida. Continúa. Esa era la presentación que tengo, el libro está publicado ahí, está el enlace del libro, donde está publicado, y donde, con el mayor de los gustos, también, si no lo consiguen ahí o alguna situación, mi correo es hector.coy@asturias.edu.co. Ahí estoy. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, profesor Héctor Vicente. Queremos validar si en el auditorio tenemos espacio para una pregunta por temas de tiempo. Vale, muchas gracias. Recordarles, ¿vas a preguntar algo? Mi profe, digamos, esta prueba, ¿tú la has llevado de pronto a otras instituciones como para fortalecer en otros programas, ya que tienes como el método o qué retos allí tienes? Efectivamente, yo le he llevado a varias universidades donde he trabajado como docente, la he aplicado y ha sido de una atracción especial. Los estudiantes se sienten supremamente comprometidos, tanto que sienten felices que la clase se les va de una. Y uno lo que tiene que estar preparando es cuál es el tema de la próxima semana. Igualítico funciona en la virtualidad. En la virtualidad lo que hay que hacer y el profesor lo que debe hacer en ese campo es cada semana colocar un temita que genere como incertidumbre en los estudiantes, que les incite a que trabajen, a que participen a través de los foros de discusión. Entonces el profesor coloca el tema y el estudiante responde y entonces el profesor también les ayuda y ahí les va dando también una puntuación para que vaya haciendo también evaluación formativa, más que evaluación sumativa. Es mejor, me estoy muy de acuerdo con la formativa.